Escuchen, ¿para EPOC hay cura? No, EPOC es una enfermedad obstructiva crónica controlable, prevenible, pero no curable. ¿Sí? ¿Mejor? Dilo, doctor, no veo problemas. Hablen, chicos. Ok. Prevenible, tratable, controlable, pero no es curable. ¿Ya? Esta es la tercera causa, es la tercera causa principal de mortalidad en total a nivel mundial, ¿ya? Y generalmente en países en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo. El 90% de pacientes que mueren por EPOC en países en vías de desarrollo. Y como dice, prevenible, tratable y curable. Características según la GOL. Frecuente, prevenible y tratable. No es curable. ¿En qué se caracteriza? Síntomas respiratorios. Y dentro de estos síntomas respiratorios que ustedes ya han revisado, ¿cuáles son los principales? Disnea, tos crónica. Disnea. Sensación de falta de aire. Y es importante porque parte de la escala para ver qué tan comprometido está el paciente con EPOC es el grado de disnea que tiene. ¿No es así? Con una escala en la MMRC que ustedes han visto. Muy bien, disnea. Tos con expectoración. Recuerden que la tos puede ser seca, pero lo más frecuente es que sea con expectoración. ¿Ya? También es punto para otra escala que vamos a ver, que es la escala CAT. Muy bien. Anomalía, síntomas respiratorios y una limitación del flujo de aire. Dos premisas importantes en EPOC, por eso está en rojo. Presenta síntomas respiratorios y limitación del flujo de aire persistente. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que ustedes también tienen una patología que genera alteración en el flujo de aire, que tiende a ser agudo y tiende a ser reversible. Ese es asma. Muy bien. ¿Y qué se debe a anomalías de las vías respiratorias? ¿A qué nivel? Cuando hablan de anomalías en las vías respiratorias, ahí hablamos de bronquios. Nivel de las vías respiratorias, bronquios. Y cuando se inflaman los bronquios, ¿esto se llama? Bronquitis o bronquiolitis. Muy bien. Y también la patología puede estar a nivel alveolar. Y cuando hay lesión a nivel de los alveolos, genera enfisema. Entonces, muy bien. Dos cosas importantes a este nivel: daño en la vía respiratoria, bronquios, bronquitis o bronquiolitis. Daño en la vía alveolar, efisema. Muy bien. Y generalmente por una exposición importante a partículas y gases nocivos. Entonces ustedes ya tienen EPOC. La definición es esa: una patología frecuente prevenible. EPOC. Muy bien. ¿Y por qué se da el EPOC? ¿Cuáles son las causas del EPOC? Muy bien. Entonces, como ustedes han revisado, es cetómico. Cuando hablo de qué, hablo de genética, ¿ya? Alteración en los genes. Genserpina, que forma la alfa-1 antitripsina. Alteraciones genéticas. La E, environment, en inglés, en español es ambiente, factores medioambientales, factores ambientales. ¿Son cuáles? ¿Cuáles son aquellos factores ambientales que podrían dar EPOC? Tabaco, exposición a biomasas, quema de leña, humo, piel de animales, contaminación, muy bien, el smog, la polución, esos corredores o esos bateros de Alfonso Vaz que trabajan donde están las copias, muy bien. ¿Esas tienen una contaminación? Muy bien, ¿qué más? Y la T es de tiempo, el tiempo de exposición, ¿se entiende? Dentro del tiempo no hablaremos mucho, pero dentro de estos dos sí. Genética y factores de riesgo ambientales. Ya está. ¿Hasta ahí se entiende? Muy bien. Genética, mutación del gen serpina. No puse el cronómetro. Tengo 20 minutos para hacer esto, para luego hacer una cosa tiempo. Muy bien. Genética, solamente lo principal. Ustedes ya lo saben, ya lo han leído, ya lo han visto. Alteración de la mutación del gen serpina 1, lo que genera alteración de la alfa-1 antitripsina. Muy bien. Factores ambientales, habíamos dicho tabaquismo. El 50% de los casos de EPOC son dados por tabaco. ¿Ya? 2/3 de los casos de EPOC son dados por tabaco. 1/3 de ellos son por exposición a biomasas y enfermedades ocupacionales.
Muy bien. Y el tiempo. En el Perú, bueno, factor de exposición a biomasas, como se había visto, muchos de nuestros pacientes, cuando están en el Serums, cuando están en la sierra, en la selva, muchos de ellos cocinan con leña y muchos de ellos tienen la leña dentro de sus casas, tienen la cocina dentro de sus casas, no lo tienen en un ambiente abierto y genera exposición a biomasa. Y esas fotos son de mi Serum. Muy bien. Fisiopatología, hay cambios inflamatorios y cambios estructurales en el EPOC. Cambios inflamatorios y cambios estructurales. Ustedes recuerdan que la respiración tiene dos fases, ¿qué es? Inspiración y expiración. ¿Qué es? Inspiración y expiración. Muy bien. Esto es un bronquio, solo para que se hagan una idea. Esto es un bronquio normal, común, corriente, un bronquio como ustedes no fuman, no tienen problema. Este es un bronquio como el de ustedes. Cuando ustedes inspiran, lo que pasa con los bronquios es que tienen una broncodilación, ¿sí? Y cuando ustedes expiran, genera una broncoconstricción fisiológica. Es una broncoconstricción que el bronquio se vuelve un poco más pequeño. ¿Se entiende? Okay. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Cuando ustedes expiran, generan una broncodilatación leve, y cuando ustedes expiran, generan una broncoconstricción fisiológica. ¿Sí? Es normal. ¿Qué es lo que sucede en EPOC? En EPOC hay un cambio inflamatorio, inflamación crónica de la vía aérea debido a una noxa a la que está expuesta, en este caso tabaco, por ejemplo, más aquella predisposición genética que puede tener el paciente, más el tiempo. El paciente fuma todos los años, comienza desde la universidad, va al Serum, llega a la residencia, el paciente sigue fumando, sigue como especialista 10, 20 años, tiene una exposición de factor de riesgo, que es tabaco, una exposición genética, y aparte de eso el tiempo. Entonces esto genera una inflamación crónica de las vías aéreas, del parénquima, de las células epiteliales, mucha producción de moco y un proceso inflamatorio. Genera cambios estructurales tanto a nivel bronquial como alveolar, y en alveolar pueden producir algunos efisiemas. Esta obstrucción puede generar atrapamiento aéreo. En el EPOC el aire entra normal, pero le cuesta salir. El aire entra, pero le cuesta salir, generando una retención o atrapamiento de CO2. ¿Ya? Anomalías en el intercambio gaseoso se da sobre todo sobre la alteración BQ. ¿Qué es BQ? Ventilación-perfusión. Hay una alteración de la ventilación-perfusión y se suele acompañar de hipoventilación alveolar. El efisema se da por el daño a nivel alveolar, y como hay daño en el alveolo, genera disminuye la difusión pulmonar. Se entiende que en el alveolo se da el intercambio de CO2 oxígeno, ¿no es así? Pero si el alveolo está dañado, hay una alteración en esa difusión. Muy bien. Y se da signos de hipertensión pulmonar. Eso es lo que quería que vean. Habíamos dicho que un bronquio normal a la inspiración, el aire entra, y a la expiración, el aire sale, y hay una pequeña broncoconstricción fisiológica. Pero recuerden que ya tienes un bronquio inflamado. La luz del bronquio ya no es una luz normal. Vean esta luz. Esta es la luz de un bronquio normal y esta es la luz de un bronquio de un paciente con EPOC. Ustedes ven ahí la luz del bronquio de un paciente con EPOC ya tiene una luz disminuida de calibre. Si el paciente inspira, el aire entra, y al momento de salir, la broncoconstricción fisiológica que puede ocurrir acá en un paciente normal, en el paciente con EPOC termina cerrando la vía. El aire no sale. Por eso hay un atrapamiento aéreo a ese nivel. ¿Se entiende? Muy bien. Listo. Acá hablamos un poco de presentaciones clínicas. Disnea crónica es el síntoma más común, más frecuente en un paciente con EPOC. Ahí también está escrita en la guía GOL. La tos persistente. Sí, tiene la culpa. La IA. Tos. La presencia de tos, que puede ser seca, pero el más frecuente es una tos productiva, ¿ya? Producción de esputo, que habíamos dicho, sobre todo en pacientes con bronquitis crónica, y puede haber sibilancias y presencia de opresión torácica. Ok. Esto solamente para que recuerden que semiológicamente tu paciente con EPOC puede presentarse como un paciente abotagado, azul. Esa es la fase de un paciente bronquítico crónico. ¿Qué tienes que relatar de ese paciente bronquítico crónico? Se habla de bronquitis crónica, paciente con presencia con tos, con expectoración, mayor de 3 meses en un rango de 2 años. Eso es lo que tienes que acordar.
Y las características de un paciente con bronquitis crónica, tos productiva, cefalea, cianosis, presencia de un cuerpo pulmonar, y acá puedes agregar tos mayor de 3 meses en un rango de 2 años. ¿Sí? Ahí puedes agregarlo. Pacientes fisematosos, generalmente pacientes mayores de 50, disnea progresiva, consultivo, como ven acá, baja de peso, limitación progresiva del ejercicio, diámetro torácico AP aumentado, uso de musculatura accesoria, solamente algunas características clínicas de sus pacientes. Muy bien, vayamos a la primera pregunta entonces. ¿Cómo diagnostico EPOC en un paciente? ¿Cómo diagnostico EPOC en un paciente? ¿Cuáles son los tres criterios que deberían haber en un paciente con EPOC? La clínica. La clínica. La clínica. La espirometría. Muy bien. Espirometría. Radiografía. Y el factor de riesgo, ¿no? Entonces, tienes tu factor, haces una muy buena historia clínica, hallas el factor de riesgo de tu paciente. La clínica de tu paciente debe tener tos, o disnea, que es lo principal, sobre todo esas dos cosas, y una espirometría. Sí o sí, una espirometría. Esa era la respuesta de la primera pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál es el gold estándar para confirmar el diagnóstico de EPOC? ¿Gasometría arterial? No. ¿Espirometría en relación de menos de 0.7? Sí. Sí. ¿Tomografía computarizada? No. ¿Radiografía de tórax? No. Muy bien. ¿Se entiende entonces? Pregunta número 1. Che. Ya está. Ok, diagnóstico. Tenemos el tridente. Bien, dice la doctora, excelente. Tenemos el tridente. Factor de riesgo, signos y síntomas y espirometría. El índice de fenol te dice que si es menor de 0.7, post-broncodilatador, si es menor de 0.7, post-broncodilatador, tienes un diagnóstico de EPOC y luego tienes que confirmarlo y estadiarlo en qué tipo o qué grado de severidad es tu paciente con EPOC. ¿Se entiende? Ok, vamos a estadiarlo. Entonces el FEX 1. Volumen expiratorio. Fracción. Volumen expiratorio forzado En el primer segundo. en el primer segundo. Perfecto. ¿Y qué es el FB1? ¿Qué es el FBC? Capacidad vital forzada. Muy bien. ¿Cómo se explica el FBC? ¿Qué es la capacidad vital forzada? Total de volumen expirado después de una expiración máxima. Capacidad de volumen expirado máximo después de una inspiración máxima. Muy bien. Dilo para todos, por favor. Capacidad de... No, el volumen total de una expiración máxima después de una inspiración máxima. Muy bien, ¿se entiende? Ustedes toman aire y botan todo. Todo eso es la capacidad de botar forzada. ¿Se entiende? Muy bien. Y el FB1 es... ¿Qué era el FB1? ¿Qué era? Volumen expiratorio en un segundo. ¿Se entiende? Y todo eso te va a dar una curva. Ahí está. Y todo eso te va a dar una curva. ¿Sí? Acá tienes el espirómetro, tienes al paciente y esto es normal. Le dices al paciente, tome aire profundo, bote. Este es el primer segundo. Ese es el FEP1. ¿Se entiende? Y le dices al paciente, siga botando hasta que llegue un poco máximo. Capacidad expiratoria máxima. Eso es la capacidad vital forzada. ¿Se entiende? Muy bien. Lo que se hizo es hallar esa relación. La relación FEP1 FBC. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede en un paciente con EPOC? Habíamos dicho que el aire entra Pero no sale. y sale, pero sale con dificultad, ¿no es así? Entonces, ¿el FB1 estará normal o disminuido? Disminuido. ¿Estará? Disminuido. Disminuido. Esto de acá está disminuido. Al final termina de botar todo lo que pueda botar, pero le va a costar más tiempo. Pero el FB1 en el primer segundo está disminuido, ¿se entiende? Entonces, esto puede estar normal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en la enfermedad pulmonar? En el PIB, enfermedad pulmonar intersticial. El aire, y ahí tenemos un pulmón rígido. ¿Han escuchado de la fibrosis pulmonar? ¿Ya? ¿Qué pasa en la fibrosis pulmonar? Casi no hay pulmón, casi no hay parénquima. Entonces el aire entra, pero poquito. ¿Por qué? Porque casi no hay pulmón para que entre.
y el aire sale, pero poquito, ¿se entiende? El FEP1 y el FMC, en este caso, FEP1 y FMC, en este caso, en ambos están bajos, ¿se entiende? Y si yo bajo el numerador y el denominador, esto me puede salir normal. En cambio, si yo bajo el FEP1 y el FMC lo mantengo normal, esto me puede salir bajo, ¿se entiende? Muy bien, por eso en el PI es un patrón restrictivo, tú puedes tener una relación de originado normal. Y en el POP es un patrón obstructivo, tú puedes tener un índice de frenado bajo, ¿sí? Cuando haces el diagnóstico de POP, cuando esto te sale menos de 0.7, después del uso de broncodilatadores. ¿Se entiende? Bien. Ok, y ahí respondemos otra pregunta, creo. ¿O no? Sí. Sí, la 3. ¿Cómo se define el patrón obstructivo característico de POP en la espirometría? A ver, aumento del retroceso elástico que facilita la salida del aire. No. ¿Cómo se llama eso? Aumento del retroceso elástico. Oye, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso cuando hay una alteración en el proceso elástico del pulmón? Vamos, ¿qué me iba a decir? Elastancia, muy bien. Muy bien, ¿cuál era la segunda premisa? Disminución tanto del FEP1 como el FBC manteniendo un cociente normal. ¿Esa es la respuesta? No. Tercera, dificultad para expirar el aire resultando un coeficiente FEP1 FBC menor de 0.7. Sí. Listo. Bueno, y el otro era capacidad vital forzada aumentada con FEP1 normal. Nada. ¿Se entiende? Sí. Listo. Segunda, bien, entonces. Hasta ya no hay tan felices. ¿Sí se entendió? Fallaron, ¿no? Bueno, ya. Diagnóstico, entonces lo hemos dicho, factor de riesgo, síntomas y espirometría. Ya. Cambios en la nueva guía 2026 que acaba de salir este año, hace un par de minutos. Entonces, cambios de la guía. Lo que te agregan acá fueron dos cosas. Una de ellas es el tamizaje. ¿A qué paciente tamizar? Generalmente pacientes con alteraciones estructurales que hayan tenido un cuadro neoplásico, que hayan tenido una imagen alterada sin que este paciente haya hecho tenga un antecedente. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido historial de cáncer de pulmón al momento de hacer el screening. Factores de riesgos individuales, que el paciente sea mayor de 35 años, pacientes que tengan factores de riesgo de exposición como tabaco, polución, exposición ocupacional, es minero, cosas así. Que tenga factores genéticos como antecedentes, déficit de alfa-1 antitrypsina al momento del tamizaje neonatal, que sea prematuro. La prematuridad también es un factor de riesgo para que el paciente más adelante pueda hacer EPOC. Ahí está, prematuridad. Muy bien. Y síntomas respiratorios. A ese paciente le haces screening. Le haces su screening, haces su cuestionario, LFQ, CPU, todos ellos son como formularios que llenan, responden, y si te sale positivo el screening, pues le haces su espirometría. Si la espirometría sale positiva, tienes tu diagnóstico de EPOC. Solamente a ese tipo de pacientes. No a todos, algunos pacientes seleccionados. Ok, sigamos. Evaluación inicial combinada. Ya tienes tu paciente con diagnóstico de POC. Ya tienes tu paciente con diagnóstico de POC. Lo que hay que hacer es estadiar qué tan comprometido está tu paciente con el POC. Y para eso tienes tu escala GOL, como ven acá. Ya tienes tu diagnóstico, tienes tu índice determinado menos de 0.7 y luego lo especificas según la escala GOL. Y para eso usas el FEP1 predicho en ese momento del paciente. Si tu FEP1 está mayor de 80, es GOL 1. Si tu FEP1 está menor de 30, es GOL 4. Todo lo demás lo tienen ahí. GOL 1, leve, GOL 2, moderado, GOL 3, severo, GOL 4, muy severo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para qué te sirve eso? Es para ver el grado de compromiso y posibilidad de mortalidad en el paciente. ¿Te sirve de tratamiento? No. Te sirve para saber el grado de compromiso y complicación que tiene tu paciente. ¿Se entiende? Sigamos. Lo que te dice la guía es que tú puedes clasificar a tu paciente con EPOC dentro de estos tres grupos, A, B y E. Y si ustedes han leído hace mucho tiempo EPOC cuando hicieron fisiopato, antes se hablaba del ABCD.
Ahora, en el 2024-25, del 2025-26, todo cambió. Ya se dividieron en tres grupos nada más. Grupo A, grupo B y grupo E. ¿Cómo ingreso a mi paciente al grupo A o grupo B? Si cumple estos parámetros. Paciente que no haya tenido cero o solamente una exacerbación, ¿ya? Va en el grupo A o B. Paciente que haya tenido cero o una exacerbación va en el grupo A o en el grupo B. ¿Cómo clasifico entre A o B? Pacientes con una MMRC de 0 a 1 va en el grupo A. Pacientes que tengan un MMRC mayor o igual a 2 van en el grupo B. ¿Qué es el MMRC? Habíamos dicho que hay escalas de Disney. Ese es el MMRC. Escala de Disney modificada. Y vemos acá, el paciente puede tener 0 puntos si hay ausencia de disnea, excepto realizar ejercicio intenso, como todos ustedes, que no tienen nada de disnea, pero al aumentar un ejercicio intenso hacen disnea. Y puede tener grado 4, el paciente hace disnea que le impide salir de la casa. Ese es un grado 4. Todos los demás lo tienen incluido. Así lo puedes clasificar con el MMRC. Si tu paciente tiene de 0 a 1 y ha tenido ninguna o una exacerbación, es del grupo A. Si tu paciente tiene un MMRC mayor o igual a 2 y no ha tenido ninguna exacerbación o solo una, es del grupo B. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y quiénes son del grupo E? Todos aquellos pacientes que hayan tenido más de 2 exacerbaciones o una hospitalización. ¿Se entiende? Muy bien, juguemos. El señor Juan tiene 60 años, viene a consulta. Doctor, me canso, tengo tos, boto mucha flema, ya llevo así 6 meses. El serumista anterior me vio, pero no me dio nada y ya ha pasado mucho tiempo. No regresé porque no sé quién me atendió bien. Me han dicho que usted atiende mejor. Tengo esta espirometría, me salió 0. Ya, hasta el paciente le dice, me salió 0.6. La relación FEP1-FBC y tengo estos síntomas. Tiene dos cosas, tiene la espirometría y el factor de riesgo cocino con leña. Ya señor, usted tiene un EPOC. Cuénteme. ¿Ha hospitalizado alguna vez? ¿Se ha hospitalizado alguna vez por esto? No, doctor. Ya. Cuando sale de su casa, hace sus actividades normales. Sí, doctor. ¿Cuándo siente la disnea? Cuando hago mucho ejercicio persiguiendo a mi ganado. Ya. Listo. El paciente tiene ninguna exacerbación y tiene un MMRC de 0 puntos. ¿Qué grupo es? Doctor, ahora que recuerdo, sí, me hospitalizaron 2 veces el año pasado. Porque me dio mucha tos, mucha flema, hice fiebre y me hospitalicé. Y ahora que recuerdo bien, subo las escaleras y me canso. Tiene un MMRC mayor a 2 y tiene ya 2 hospitalizaciones. ¿Qué grupo es? Muy bien, ¿se entiende? Ya está. ¿Van a tener problemas con eso? Ya está. Recuerden que también hay una escala CAT, al igual que el MMRC, se usa para lo mismo. El CAT es un poco más acucioso, pregunta más por síntomas, como pueden ver ahí al paciente. Es mucho mejor, pero sí te tienes que tomar un poquito más de tiempo. Ya está. Y el CAT menor de 10 es para el grupo A, mayor o igual a 10 es para el grupo B. ¿Sí? Ok. Bueno, otras pruebas que pueden hacer, imagenología, ¿qué otra pregunta me falta? Tratamiento. Oh, ya. Mira, yo no está acá, pero bueno. A ver. Ya, dentro de las imágenes, recuerden que cuando habíamos dicho que el aire entra pero le cuesta salir, esto genera que tengas pulmones hiperinsuflados. Como tienes pulmones hiperinsuflados, retienen mucho aire. ¿Cómo se ve el aire en el pulmón, en la radiografía? Radio lúcido. Radio lúcido. Radio lúcido. Es por eso que un paciente con EPOC tiene una radiolucidez en el pulmón. O sea, se ve más negro o blanco. Negro. Se ve más negro. Muy bien. Como está hiperinsuflado el pulmón, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Se mantiene más curviado o se aplana? Se aplana porque el pulmón se llena de aire, ¿no? Hiperinsuflado. Hay un aplanamiento del diafragma. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué pasa con las costillas? ¿Se mantienen curvas o se horizontalizan? Hay una horizonte. Ya bueno, está mentira. Muy bien. Hay un aplatamiento diafragmático, hay una horizontalización, no puedo hablar bien de las costillas, puede haber un aumento del espacio entre costillas
¿Qué más? ¿Qué pasa con el corazón? Recuerdan que el corazón descansa sobre el diafragma. Al diafragma descender y aplanarse, el corazón queda colgado, conocido como Corazón en gota. corazón en gosta. Ya tienen signos radiográficos que ustedes pueden ver en un paciente con EPOC, ¿sí? Ya tienen signos radiográficos. Cuando estén en su clase, cuando están pasando visita, ustedes vean las placas radiográficas del paciente con EPOC y busquen esas cosas, ¿sí? Muy bien. Ya, tratamiento, lo que era parte de eso. Tratamiento, el plan de tratamiento, los pilares del tratamiento son reducir síntomas, porque si tú no reduces los síntomas del paciente, el paciente no regresa, y reducir riesgos, ¿ya? Reducir riesgos, progresión de la enfermedad. No lo curamos, pero hay que evitar que esto progrese. Si tú te tardas en diagnosticar el POC, la enfermedad progresa y ya no la puedes, vas a perder mucho parénquima y mucho tejido que puede ayudar al paciente a que no se sienta mal. Reducir síntomas, aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud y reducir riesgos, prevención de la progresión de la enfermedad, prevención y tratamiento de las exacerbaciones y eso disminuye mortalidad. Paciente que se exacerba más seguido, paciente que aumenta mortalidad. Cada vez que se exacerba un EPOC, pierde capacidad pulmonar. Muy bien. Dentro del tratamiento DIE, rehabilitación pulmonar. Del B al E, o sea, B y E, cesación del hábito tabáquico y rehabilitación pulmonar. Todo paciente en cualquiera de los grupos, tratamiento que deje de fumar. Y en el B y E, rehabilitación. Vacunas y actividad física. Parte de la terapia no farmacológica. Ahora, ¿por qué es importante clasificar a tu paciente A, B o E? Porque si acuerdo al grupo, tú puedes dar tratamiento. Si es del grupo A o del grupo B, puedes usar broncodilatador en el grupo A, cualquiera de la reacción, y dentro del grupo B, LABA o LAMA. ¿Qué es un LABA? Agonista beta-adrenérgico de acción larga. Muy bien, agonista beta-2 de acción larga. ¿Y LAMA? Agonista muscarínico de acción larga. Muy bien, agonista muscarínico de acción corta o larga, larga. Muy bien. Y dentro del salud, y dentro del grupo E, lo mismo, LABA más LAMA, más la posibilidad de usar corticoides inhalados en determinados pacientes. Cuando usas corticoides inhalados, y eso creo que en el video, pero en el artículo sí está bien puesto, en aquellos pacientes que tengan eosinófilos en sangre mayor de 300 o eosinófilos en esputo, que hay eosinofilia también en esputo, pero como nadie hace coloración de esputo, eosinófilos en sangre mayor a 300, ¿ya? Cuando hay eosinófilos en sangre mayor a 300, en un paciente con EPOC, indicaciones de corticoides inhalados. ¿Cuándo no usar corticoides inhalados? Pacientes que tengan procesos repetidos de neumonía, pacientes que tengan un recuento de eosinófilos menos de 100 y pacientes con histeria clínica de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Mycobacterium. ¿Por qué Mycobacterium? Listo. ¿Qué más? Acá tienen los criterios que favorecen fuertemente al uso de corticoides inhalados en estos de acá. ¿Ya? En los tres, eosinófilos más de 300, úsenlo. Eosinófilos de 100 a 300, evalúen. Si el paciente no mejora, puedes usarlo. Pero en eosinófilos menos de 100, con pacientes con neumonías a repetición, corticoides inhalados no está indicado. ¿Se entiende? ¿Qué más? Algunos ramos de los corticoides inhalados, neumonía, candidiasis, disfonía, equimosis. Lo mismo, tratamiento. Principal tratamiento en un paciente con EPOC, que deje de fumar. Evitar el hábito tabáquico. ¿Ya? Evitar el hábito tabáquico. Luego le da tratamiento farmacológico. Muy bien. Otros tratamientos que puedes usar, si el paciente tiene EPOC, según la guía web, a todos deberías usarle alfa-1 antitrypsina. No es tan recomendable que sea caro, pero debería ser así. Y si tu paciente tiene déficit de alfa-1 antitrypsina, otra parte del tratamiento es darle alfa-1 antitrypsina. Si tu paciente tiene una tos excesiva que le genera dolor costal, recuerden que la tos te puede llevar hasta fracturas costales o hasta un neumotórax. Dale antitusígenos, como le puede dar codeína, ¿no? Para que no tose. Opioides, vasodilatadores del tema del dolor, tratamiento de la hipertensión pulmonar en caso que hubiera. Parte del tratamiento. Antes de comenzar a dividirlos por grupos. Exacerbaciones.
Exacerbaciones. Parte de la pregunta. Dice, en el contexto de una exacerbación de POC, ¿cuál es el cambio más relevante en el tratamiento farmacológico respecto al manejo basal? ¿Qué es una exacerbación? No necesariamente. Empeoramiento del cuadro, ¿ya? Es un aumento agudo de los síntomas. El paciente tosía 2 a 3 veces y de un momento a otro 12, 14, 15 veces en una hora, ¿sí? Es un aumento agudo de los síntomas en menos de 14 días y estos síntomas pueden ser, lo más frecuente, disnea y tos, ¿ya? Y esta tos puede tener un cambio en el esputo. El paciente dice, doctor, mi tos es con flema, pero generalmente era blanquecina, ahora sale amarillo o verde y ahora le estoy tosiendo cada rato. ¿Ya? Hay un cambio en la clínica del paciente en menos de 14 días, es agudo. Puede acompañar de taquicardia, taquimia y suele acompañar inflamación local o sistémica. Si bien es cierto, gran parte de las causas de la exacerbación son por infecciones, y ahí tienen los términos más frecuentes, no solamente las infecciones que pueden dar una exacerbación. Recuerden, el paciente puede ser que volvió a fumar y le dio un cuadro de exacerbación. Fue al centro de Lima, pasó un carro con mucho humo, le dio una exacerbación. Se puso a pintar su casa y no se puso mascarilla, pudo hacer una exacerbación. Cosas así pueden pasar, ¿sí? ¿Se entiende? Pasa por el mall, una señora vende perfumes y se lo echa ahí y le puede hacer una exacerbación. ¿Se entiende? Cualquier cosa le puede dar una exacerbación. Pero generalmente lo asociamos a infecciones, ¿ya? Ok. Causa más frecuente exacerbación, neumonía, embolismo pulmonar, falla cardíaca, lo menos frecuente, neumotórax. Un neumotórax también puede haber en este tipo de pacientes porque pueden tener bulas y esas se pueden romper. Ok, bueno, clasificación de las exacerbaciones, tratamiento. Oxigenoterapia, al paciente con EPOC se busca oxigenación entre 88 y 92. Recuerden que es un paciente acostumbrado a tener esos valores de oxigenación. No se le busca llegar hasta 98, 99, entre 88 y 92 debe estar bien. Y monitoreo de gases arteriales. Se prefiere ventilación mecánica no invasiva, pues disminuye mortalidad e infecciones intrahospitalarias y después se evalúa el paciente y estas se pueden retirar después de 4 horas si es que el paciente lo tolera, ¿ya? Tratamiento farmacológico. ¿Cuál era el tratamiento pilar en un paciente con EPOC crónico? DOE. ¿Cuál era el tratamiento pilar farmacológico en un paciente de o grupo E? LAMA o LAVA, ¿no es así? Antihistamínicos o beta-2 agonistas, ¿sí? Entonces, pero esto cambia en un paciente exacerbado. En un paciente exacerbado, tú puedes usar o debes usar SABA como sin SAMA. Más sencillo para mí, pero ¿qué es el SABA? Recuerda, LAMA o LAVA es beta-2 agonista de acción larga. ¿Y qué es un SABA? Beta-2 agonista de acción corta. Recuerda, ese es el short, ¿ya? Ejemplo de SABA, el que más usan. Salbutamol. Ejemplo de SAMA, el que más usas, ahora sí, bromuro de patrón, ¿sí? Esos son de acción corta, indicado en pacientes con exacerbación. Sí o sí deben usar SABA y SAMA, ¿ya? Lo que no debes quitar son las de acción larga. Lo que no debes quitar son los de acción larga. Lo puedes mantener, pero para la exacerbación sí o sí tienes que usar de acción corta. Actúan más rápido y el paciente se siente mejor, ¿ya? Y continuar con los inhaladores de acción larga como ven acá. Y en este caso, uso de corticoides sistémicos. Disminuye el tiempo de recuperación, mejora el efecto 1 y oxigenación. Generalmente prednisona, antioral, pero también puedes usar endovenoso, ¿ya? ¿Se entiende? Muy bien. Respuesta. En el contexto de exacerbación de POC, ¿cuál es el cambio más relevante? ¿Suspensión de todo tratamiento? No. ¿Aumentar la dosis de antimuscarínicos de larga acción? No. ¿Agregar inhaladores de acción corta? ¿Uso exclusivo de teofilina? No. ¿Inicio de glucocorticoides sistémicos? Sí. Muy bien. Bien por ustedes. Ya está. Listo. Indicaciones de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, eso te pedo. Acidosis respiratoria, disnea severa. Y todo paciente que no colabore neurológicamente, trastorno del sensorio, pérdida de la conciencia por cuadro de exacerbación de POC, no es candidato a ventilación invasiva y tiene que pasar a ventilación invasiva, ¿ya? Todo paciente que no colabore neurológicamente, náuseas y vómitos persistentes que puedan hacer que no colabore con la máscara, pasa a ventilación invasiva a ventilación mecánica.
Antibióticos en todos los pacientes que tengan estas indicaciones. Que tengan estas indicaciones. Esputo purulento, PCR elevado, aumento de la disnea, requerimiento de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y el antibiótico según la epidemiología del lugar. Ya está. Tratamiento, puntos claves que ya van a leer. Recuerden que la relación FEP1-FBC se llama índice de difenamo. Listo. A ver. Delegado, pártanlos en grupos de 6, ahorita. Por favor. Formen grupos de 6, por favor. ¿Qué es un grupo de 6? ¿Qué es un grupo de